Hola, sé bienvenido una vez más para un tiempo de estudio bíblico. El Señor se glorifique, el Señor en ti, en tu casa. El Señor bendiga tu casa con su presencia en esta mañana. Que la actitud de tu corazón haga que Dios ministre tu alma, todo tu ser y que la palabra no sea nada más que un escuchar o decir, sí, yo estudio la palabra todos los días, sino que la palabra sea el alimento que necesitamos cada uno de nosotros en esta mañana. Eh, Nos toca hoy estudiar Josué, el capítulo 4, y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana maravillosa delante de tu presencia. Y gracias, Señor, por permitirnos el precioso regalo de escudriñar tu palabra, de estudiar tu palabra, de estar en tu presencia. Señor, que no sea nada más que un mero oír o un mero escuchar. Señor, que esto sea una transformación de nuestra vida, que esto sea una transformacia de nuestra vida. Señor, transfórmanos. Señor, destruye todo aquello que impide, Señor, el conocerte y entenderte que tú eres Dios. Y Señor, a través de tu gracia, tu misericordia y tu amor incondicional. Edifica a los hijos tuyos, Señor, que somos cada uno de nosotros. Dios mío, se está muriendo harta gente, hartos parientes, Señor, ha llegado mortandad. Y Padre, se entiende fácilmente que es el último tiempo, aunque mucha gente quiera negarlo, o aunque mucha gente lo ignore deliberadamente. Señor, tú vienes pronto. Por favor, despierta tu iglesia, Señor. Despierta tu pueblo. Que tu pueblo reaccione, que tu pueblo se vuelva a ti de corazón, Señor. Padre, encomendamos nuestra alma a ti. Si hay engaño en nosotros, Señor, quítalo, por favor, no permitas que nos autoengañemos. Señor, no permitas que pretendamos ser algo que no somos. Dios eterno, haz de nosotros para tu gloria hijos tuyos, benditos en medio de una generación maligna, perversa. Señor, sean tus hijos exaltando tu nombre, sean tus hijos viviendo, sean tus hijos mostrando con sus hechos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo, dándote gracia. Amén y amén. Bien, mis amados, eh, entonces nos toca estudiar Josué, capítulo número 4. Y sin más preámbulo, vamos a ir. Te quiero recordar un poco lo que vimos en el capítulo anterior. Eh, Perdóname un segundito. Aquí está. Ok. En el capítulo anterior vimos cómo se avanza en el reino. Cómo se avanza en el reino. Y vimos que es necesario santificarse. Vimos que es necesario esperar que Dios vaya adelante antes de avanzar. Avanzar cuando Dios avanza y esperar cuando Dios espera. Y también esperar los tiempos y las sazones de Dios, saber esperar. Si Dios no avanza, pues me quedo hasta que Dios avance. Eso no quiere decir ineptitud, eso no quiere decir que te vas a quedar de brazos cruzados o durmiendo. No, haciendo lo que Dios ya te ha mandado a hacer, porque siempre hay una tarea para este día. Santificados y estad firmes, porque el Señor hará maravillas, ¿verdad? Entonces, es necesario tomar en cuenta estas actitudes para poder eh, avanzar en el reino. Ahora, vamos al capítulo 4 y vamos a ver una cosa que es bien interesante. eh, y aparte de ser interesante, es bien extraña si usted quiere. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, acuérdese, venimos del cruce del Jordán, ¿verdad? Cuando se ha abierto, las aguas se han amontonado a un lado y el pueblo ha pasado en seco. Están los sacerdotes en medio del río con el arca del pacto y la gente ha estado pasando. Entonces, dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo a Josué,
Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Hermanos, hoy quiero mostrarte la importancia de recordar. La importancia de recordar. Saben, la actitud del corazón del hombre es rápida para olvidar. Somos rápidos para olvidar. Olvidamos los mandamientos de Dios y los transgredimos. Y olvidamos los milagros de Dios y nos apartamos de Él. Y en los momentos difíciles, en lugar de buscar a Dios como primera opción, lo buscamos como última opción. Cuando ya agotamos todo recurso, recién lo buscamos. Aquí se da un pasaje bastante extraño, si ustedes quieren. Dios mandaba que no se hagan imágenes acerca de Él. Y aquí Dios pide que hagan un montón de piedras, de 12 piedras, y ese montón de piedras les sería recordatorio. Había el peligro de que el pueblo idolatre ese montón de piedras. Eh, no obstante, ¿qué es lo que pretendía Dios? Precisamente que ellos recuerden. Era un recordatorio. Voy a poner aquí. Hermano, no es necesario hacer idolatría, no es necesario armarte un bollito de piedras, porque ellos lo hicieron, los judíos lo hicieron, y ahora como yo quiero ser como los judíos, me voy a hacer un bollito de piedras. Porque si te pones a pensar, el montoncito de piedras de las 12 piedras no les sirvió de mucho. Rápidamente se olvidaron de Jehová. Pero quiero que miremos la connotación de esto. Eh, Eran 12 piedras, representaban una piedra a cada tribu y a través de ese montoncito de piedras, Dios les estaba mandando, acuérdense, recuerden, eh, de dónde los sacó el Señor, cómo cruzaron este Jordán. Y hay un asunto importante en eso. Si hay algo que usted nunca tiene que olvidar, es cómo usted pasó de las tinieblas a su luz admirable. Si hay algo que usted jamás tiene que olvidar, es el cómo pasó usted de muerte a vida. Esto simbólicamente representaba eso. Ellos pasaban de muerte a vida. Toda la generación anterior ha muerto, han quedado, solo están cruzando Josué y Caleb de los de esa época. Los demás son nuevas generaciones. Y así como los viejos se olvidaban del Señor, también estos iban a tener la tendencia de olvidar. Y Dios les manda a hacer un recordatorio. Ahora mire, dice, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Voy a poner aquí
eran señales recordatorias. Pero además de eso, eran motivos de testimonio. Cuando los hijos iban a ver las piedras, iban a preguntar, ¿qué significan estas piedras? Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces eran señales recordatorias, eran motivos de testimonio. Y el propósito de esto era que se sepa que ellos no cruzaron como cruza cualquier mortal esas aguas. Ellos cruzaron con el poder sobrenatural de Dios. Ellos cruzaron cuando Dios paró las aguas, algo que humanamente es imposible a menos que construyas un dique, pero esto sucedió en cuestión de minutos. Entonces, ellos necesitaban recordar. ¿Por qué necesitaban recordar? Porque ellos debían entender que ellos eran un pueblo totalmente otro. Ellos obedecieron, lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho. Ahora mire, esto iba a ser un testimonio visible, un testimonio público, pero amén de eso, es necesario también que haya un testimonio eh, eh, que esté guardado en lo profundo de nuestros corazones. Es necesario que haya un testimonio que muestre eh, a nuestros corazones lo que Dios hace, hizo y hará por cada uno de los suyos. Y fíjese que Josué, mientras ellos hacen esto, Josué arma otro montón de piedras, pero ese montón de piedras quedan en el medio del Jordán, en el medio del río. Mire cómo dice el versículo 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Hermanos, quiero que mire una cosa. Esto es glorioso porque la presencia de Dios está en manos de los sacerdotes. Los sacerdotes están en medio del río y mientras esto sucede, hay manera de que el pueblo pase en seco, sin peligro, sin mojarse los pies, ¿verdad? Ahora, ¿qué simboliza esto? ¿Qué simbología había ahí? Un pueblo, esas 12 piedras quedaban como un recordatorio dentro del río de que el pueblo de Dios, con la presencia de Dios, el arca del pacto, y con sacerdotes de Dios como testigos, cruzó el Jordán como una muestra de el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. Ahora, al margen de eso, o junto con eso, había un testimonio que apuntaba al Señor Jesucristo. Porque la vida tuya y la mía solo es transformada cuando por la presencia de Cristo el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente una división entre las aguas que fluyen y confluyen en nuestro corazón y las aguas que provienen de Dios. Fíjate que tú y yo, si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, nosotros no teníamos la más mínima esperanza. Nosotros jamás, oye, nosotros no somos judíos. Aunque algunos andan buscando si su apellido tiene algo que ver con los judíos. Pero saben, más que preocuparse de eso, hay que preocuparse de si corre en mí la verdad de Dios. Si de verdad la sangre de Cristo me ha hecho libre, si de verdad la sangre de Cristo me ha salvado, porque esto apuntaba a Cristo. Es interesante, y porque dice en el versículo 11, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Quiero que mire esto. El pueblo cruza, pero tiene que esperar hasta cuando el arca se mueve. Cuando el arca se mueve, entonces el pueblo se podrá mover. El pueblo no puede avanzar sin la presencia de Dios. ¿Qué dije yo? Sí,
Tu vida, tu hogar, tu casa no avanzará espiritualmente sin la presencia de Dios. Por tanto, lo que más te tiene que preocupar es recordar la presencia de Dios. El recordar la presencia de Dios traerá temor de Dios en tu corazón. Tratarás de la manera correcta a tu cónyuge, a tus hijos, tratarás de la manera correcta a tus padres, tratarás de la manera correcta a quien llegue a tu casa, porque en tu casa habita Dios. La presencia del Señor está ahí. Pero si este recordatorio no hay en tu corazón, ¿sabes lo que va a pasar? Rápidamente te apartarás de Dios. Rápidamente te apartarás de Dios. Rápidamente te olvidarás. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Ahora quiero que mire lo que dice en el versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Voy a poner aquí como punto 2. Josué hizo un montón de 12 piedras en el lugar donde estaban parados los sacerdotes. Eran como, mire, si hay algo que iban a recordar, si hay algo que iban a recordar, es que el Señor les ordenó, el Señor les mandó que ellos hagan un recordatorio de 12 piedras. Ellos lo iban a recordar. Pero también deberían recordar o iban a recordar que Josué, sin que Dios le mande, hizo un grupo de 12 piedras como un tributo, como una muestra como un reconocimiento, aún debajo de las aguas, de lo que Dios había hecho. Hermanos, fíjense que Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy importante la actitud que tú tengas para con Dios. Hermano, no es que lo que yo hago me va a dar, me va a conseguir algo más de parte de Dios. Dice la Biblia que juntamente con el Hijo el Señor nos ha dado todas las cosas. Pero esto me hará mantenerme firme. Estos testimonios, estos recordatorios, permitirán mantenerse firme al pueblo de Dios en las verdades de Dios. Oye, Dios ya nos permitió pasar el Jordán en seco. Dios abrió el mar para que escapemos de Egipto. Había una serie de recordatorios. Habían muchas cosas para recordar. Entonces, es necesario recordar a través de las bendiciones físicas. También es necesario, voy a poner aquí, es necesario recordar aun cuando no veamos físicamente. Cualquiera que pase, cualquiera que pase el Jordán, hermanos amados, no iba a ver nada. No, con toda seguridad que no iba a haber nada. Pero en cuanto pase un israelita, iba a recordar, aquí en el medio de este lugar hay 12 piedras que son el testimonio de que un día mi pueblo pasó por la voluntad de Dios, por la bendita voluntad de Dios y por la gracia de Dios. Cruzamos este Jordán con los pies secos. Entonces es necesario recordar, aunque no veamos físicamente, es necesario recordar a través de las bendiciones físicas. Cuando ves tu familia, debes acordarte. Cuando vas a la iglesia, debes recordar. Pero también necesitas recordar aquí en tu corazón, tapados por las aguas. Pero está el recordatorio, es necesario que haya un reconocimiento interior constante de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que Dios hizo también en nuestras vidas. Y dice que Josué hizo este montón de piedras en el lugar donde estaban parados los sacerdotes. Voy a poner aquí
todo el pueblo cruzó, aún, perdón, aún quienes se establecieron del otro lado del río. Es súper interesante, hermanos, porque hay actitudes nuestras que, que son faltas de sabiduría. Porque habiéndonos Dios mostrado lo que Él pide y lo que demanda de nosotros, a veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Y a veces Dios en esa voluntad permisiva que Él tiene, pues nos deja que hagamos algunas cosas. Fíjense que Gad y la media tribu de Manasés decidieron quedarse antes de cruzar el río. Hay muchos cristianos así hoy en día. Hay muchos cristianos así hoy en día. Dice, todos cruzaron, pero ellos se iban a volver porque ellos decidieron permanecer aquí. Me hace mucho acuerdo a la gente que va a la iglesia y mientras está en la iglesia es como que fuera de la iglesia, pero cuando sale de la iglesia vuelve a alejarse. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Otro asunto, no te vayas a hacer tú, no te vayas a hacer tú recordatorios en tu casa y no, yo quiero hacerme un recordatorio y otro recordatorio, porque muchas veces esos recordatorios quedan como un testimonio de que prometiste y no cumpliste. Mira, si vas a hacer un recordatorio, pregúntale a Dios si es Él el que está poniendo en tu corazón. Porque cuando Dios no te manda, muchas veces el recordatorio se convierte en ídolo o hacemos idolatría del recordatorio. Entonces, todo el pueblo cruzó, aún quienes se establecieron del otro lado del río, como Dios lo había mandado, y también Dios engrandeció a Josué. Voy a poner aquí, Dios estableció la autoridad de Josué, engrandeciéndolo como a Moisés. Bendito el nombre del Señor. Luego dice, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Mira, después de un milagro, todo vuelve a la normalidad. Todo queda como normal, la vida se torna como normal. Después del milagro de la salvación tuya, tú físicamente tal vez no has cambiado, ¿verdad? Pero hay un asunto, es que a pesar de que todo vuelve a la normalidad, tu vida nunca más será como normalmente era antes. Tu vida será un cambio constante, tu caminar será de gloria en gloria. Y aunque muchas veces tú fallarás a Dios, Dios no te fallará a ti. No, hablé mal. Dios no se fallará a sí mismo. Juró él por sí mismo, hizo un pacto consigo mismo en la cruz del Calvario. Y si tú eres salvo, ahora tú necesitas recordar y tú me dirás, pastor, ¿y qué recordatorio nos hacemos? Bueno, tú tienes dos recordatorios preciosos. Uno es el bautismo y es algo personal y es algo que aunque todo el mundo se olvida, tú no te olvidas. Tú no te olvidas del día que te bautizaste. Bueno, no sé si será así en tu caso. En mi caso, yo no me olvido el día que yo me bauticé. No me olvido lo glorioso que fue para mí. No me olvido lo emotivamente bello que fue para mí. Yo no consigo olvidar el día que me bauticé. Es precioso, para mí es un recordatorio. Y cuando a veces me siento desanimado, triste, recuerdo que fue Dios quien puso en mi corazón el día en que me bauticé. Y hermanos amados, hay otro recordatorio que es un recordatorio físico. Nosotros
llevamos un tiempo sin practicarlo y es como que Dios haya dicho, como no me recuerdan y como cuando les doy facilidad de recordarme no lo hacen, ahora los voy a meter en sus casas de manera tal que no puedan de juntarse para comer el pan en mi nombre. Y es la cena del Señor. Hermanos, ese es el testimonio público de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio público de que somos salvados por Dios. El testimonio del bautismo también es un testimonio público, muy parecido a las piedras debajo del agua, ¿verdad? Fue público y aunque quedó sepultado, pues era un recordatorio en el corazón de Josué. Pero el, 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 la Santa Cena es un testimonio público que nosotros practicamos una vez al mes, pero hoy por hoy no lo estamos haciendo. Y alguien me preguntó, pastor, voy a hacer un paréntesis aquí, perdóneme. Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué no lo hacemos como el primer domingo después de la cuarentena hicimos una Santa Cena virtual? ¿Saben cuál es el problema, amados? El problema es que una gran cantidad de pueblo, una gran cantidad de pueblo no entiende lo que se hace. Y no entiende que lo que se dice es, hay que cumplirlo. Y piensan, no, no, porque estamos en la casa y desvirtúan todo, y ya no hay reverencia, y ya toma la cena cualquiera. Entonces, les cuento que esto, no le voy a decir me lo copié, pero tomé el consejo de otros pastores que han hecho lo mismo, porque vieron que no era conveniente. Además de que la cena del Señor es un tiempo de coinonía cercana entre nosotros, es tiempo de ver al hermano. ¿Cómo puedo saber si ha sanado mi enojo que tenía con mi hermano si no estoy cerca de él? ¿Cómo puedo saber si mi corazón está bien si no veo al hermano ese al que le tengo bronca, al que me cae mal? ¿Cómo voy a solucionar eso? Y entonces creo que sería un autoengaño. Por esa razón es que no hemos estado haciendo Santa Cena en medio de la cuarentena. Solo hicimos una y por prudencia decidimos no hacerlo. Y además de eso, hermanos, nos va a servir para que el día que haya Santa Cena predispongamos nuestro corazón. Va a ser hermoso recordar este tiempo de cautiverio y va a ser hermoso volvernos a reunir como iglesia y recordar la muerte del Señor y anunciarla hasta que Él venga. Cierro paréntesis. Y entonces es importante es importante recordar desde lo profundo de nuestro corazón y es importante también recordar públicamente. Ahora el pueblo subió, dice, del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado del oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren a vuestros hijos sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco este Jordán. Debo recordar que yo no pasé de muerte a vida, porque sí, yo pasé de muerte a vida por una obra preciosa que Dios hizo. Ha sido un milagro el que yo sea salvo. Ese es el recordatorio que hay que tener ahí. Y dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Voy a poner como tercer punto aquí. Es necesario recordar que Dios obró sobrenaturalmente. No me gusta usar mucho esta palabra porque la han desvirtuado en el último tiempo. La gente piensa que sobrenatural es que yo tiemble y que me caiga al piso. Eso es natural, no es sobrenatural. Sobrenatural es que pase algo en contra de la naturaleza, como parar un río, eso es sobrenatural, o como abrir el mar, eso es sobrenatural. Eso no es lo que la naturaleza normalmente hace, a eso se refiere. Y hay gente que está pensando, no, mi Dios es sobrenatural e inventan cosas respecto de la palabra sobrenatural. Eh, entonces, versículo 15 hasta el 24. Es necesario recordar que Dios obró sobrenaturalmente. Ellos pasaron en seco, mientras otros hombres tenían que mojarse o poner una canoa o poner una barcaza, ellos cruzaron
completamente en seco. Fue una cosa para recordar, fue algo que era de recordar. Y otro asunto importante es que eh, igual esto sería una muestra para las generaciones venideras. Voy a poner aquí, es necesario recordar que Dios obró sobrenaturalmente. Voy a poner aquí, necesitamos testificar a otros de lo que Dios hizo en nuestros corazones. Necesitamos testificar en todo tiempo acerca de la grandeza, gracia, misericordia y fidelidad de nuestro Dios. Parece un capítulo insignificante, ¿verdad? Parece, pero esto fue el cruce del Jordán. Pero tiene tanta, como decían los abuelos, tiene tanto jane, tiene tanto que sacarle, tiene tanta carne. Dos montones de piedra, uno dentro de las aguas, otro afuera. Unos por mandato de Dios y otros por voluntad propia de Josué. Y esto a mí me dice una cosa, es que nuestra voluntad debe estar siempre predispuesta a agradar a Dios. Mira, si tú vives tu vida para agradar a Dios, el temor de Jehová crecerá cada día más en tu corazón. Es interesante porque las 12 piedras que pusieron en la orilla del Jordán procedían de en medio del río. Y era una evidencia, señores, del medio del río sacamos estas piedras como un testimonio de que nuestro Dios ha hecho una salvación sobrenatural, perfecta en nosotros. Pero además de eso, las que estaban escondidas en el medio del río, en realidad solo podía verlas Dios, pero el pueblo podía recordarlas, ¿verdad? Eh, y hablaban del cruce precioso de Israel. Estos dos montones de piedra también hablan de la muerte y sepultura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, es maravilloso porque apuntaban a Él. Cuando murió, nosotros morimos con Él. No vamos donde nuestro Señor no vaya. Él fue a la muerte, nosotros también hemos ido a la muerte con Él. Pero Él resucitó y nosotros hemos resucitado también juntamente con Él. Bendito el nombre del Señor. Murió eh, 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 porque se le cargó todo el pecado de la humanidad. Murió lleno de pecados, pero en obediencia. Nosotros también estábamos llenos de pecados y morimos. Y en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros resucitamos sin pecado. Sí, todo pecado es perdonado el día que tú vienes a Cristo, ¿verdad? El día que tú moriste a ti mismo, el día que te negaste a ti mismo, el día que dijiste, ya no vivo yo, Cristo vive en mí a partir de hoy. Ahora no es que tú hoy no tienes pecado, peleamos contra el pecado, nos santificamos cada día, huimos del pecado, ¿verdad? Y entonces queda este recordatorio precioso de, oye, esos dos montones de piedra anunciaban algo. Bueno, nosotros anunciamos algo con nuestra vida. El bautismo, Dios nos ha bautizado en Cristo Jesús y el Espíritu Santo nos ha cubierto y nos ha llenado. Pero además la cena del Señor, nosotros comemos tranquilos sabiendo que dentro de poco estaremos juntos con el Señor. Eh, la cena nos hace recordar hacia atrás la muerte de Cristo, pero también nos hace recordar hacia adelante la eternidad que nos espera. Le esperamos por segunda vez. El Señor vendrá pronto. Eh, fíjese que los judíos no iban a poder lograr lo que Dios tenía para ellos si ellos no cruzaban el Jordán. Ellos tenían que cruzar el Jordán, necesitaban cruzar el Jordán. Eh, Tampoco usted y yo vamos a poder vencer espiritualmente si no nos negamos a nosotros mismos. Ellos al cruzar el Jordán estaban diciendo,
dejamos la vieja vida y tomamos la vida nueva. Lo mismo tiene que pasar contigo y conmigo. Hasta antes habían sido esclavos y peregrinos. Ahora Dios los estaba estableciendo. Hasta antes no sabían a dónde iban. Ahora han llegado al lugar donde iban. Eh, entonces, hermanos amados, es necesario recordar a través de las bendiciones físicas. Es necesario recordar aunque no veamos físicamente. Y es necesario recordar que la obra de Dios es sobrenatural. Amén. El anhelo de mi corazón es que esto te haya hablado y que tú te hayas acordado del día que aceptaste al Señor Jesucristo, que ese fue el día de tu muerte en realidad, y que tú te acuerdes del día que diste testimonio público y te bautizaste, y que también tú recuerdes que la cena del Señor no es nada más que comer pan. De esta manera, la próxima vez que haya cena del Señor, te arrepentirás y perdonarás y será mejor perdonar y participar de la cena que decir, no, este mes no participo, participo el otro, porque no podría, porque tal vez podría no haber otro mes. El Señor está cerca, el Señor viene pronto. Mis amados, es necesario que estemos cada vez más y más y más preparados. Es necesario que cada vez más y más nos acerquemos a Él. Es necesario que empecemos a darle importancia a las cosas de Él, porque de aquí a poco ningún recordatorio físico será útil. Porque de aquí a poco el pueblo del Señor va a ser tomado. Y es necesario que usted y yo estemos preparados esperando ese momento. Gente se está muriendo hoy en día, parientes nuestros están muriendo, necesitamos recordarles. Hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que salva, hay un Dios que te asegura vida después de la muerte. Hay un Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos amados, recordemos la obra gloriosa de Cristo, recordémosla físicamente, recordémosla en nuestros corazones y recordémosla a través de nuestras ceremonias o de nuestros cultos o de nuestras reuniones. Amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, tengan un fin de semana precioso. No te olvides, mañana tenemos inquietudes, que es respuestas a preguntas que tú tienes acerca de la Biblia. Manda ahora tus preguntas. Ya sabes, tienes que... me llamó una hermana de Paraguay para preguntarme, pastor, ¿cómo hago para preguntar? Y le dije que solo necesitas enviarme un mensaje. Puedes enviarlo en los comentarios de este estudio, o también si quieres para hacerlo más directo, me puedes enviar un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp al más 591-721-00403. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga brillar su luz en tu rostro. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos, Señor, estar delante de ti y aprender tu palabra y recordar y conocer. Y Señor, gracias porque se siente muy bien, mi Padre, el que, el que tú nos hagas recuerdo de lo grandioso que tú hiciste. Se siente muy bien, Señor, en los corazones el volver atrás, el retroceder en el tiempo, Señor, y tomar conciencia de que nada de lo que hemos vivido hasta hoy hubiera sido posible si tu Hijo, el Rey de Gloria, no hubiera muerto por nosotros. Señor, toma nuestros corazones, haz viva esta verdad y Señor, permite que en medio de esta verdad nuestro corazón testifique y testifiquemos con cosas visibles y con cosas invisibles, recordemos con cosas invisibles y con cosas visibles. Y Señor, que nuestros corazones estén siempre dispuestos a testificar lo glorioso de ser hijos tuyos. Mi Padre, bendice a tu pueblo. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.